la presentación. Muchas gracias a los organizadores de este seminario intensivo de materia condensada y estadística. El trabajo que les voy a mostrar a continuación es un esfuerzo por tratar de unir dos disciplinas que son distintas, ¿ya? Este es un trabajo cuya motivación está ligada al magnetismo, pero desde el punto de vista de la dinámica de sistemas cuánticos abiertos, que es el área donde yo me especializo. Nosotros vamos a mostrar un modelo, que es un modelo de Heisenberg, pero que lo llamamos modelo de Heisenberg abierto, y voy a mostrarles cómo a partir de un modelo cuántico unidimensional se puede llegar a una generalización de la ecuación de Landau-Lipschitz, que se utiliza mucho en magnetismo, y les voy a mostrar algunos resultados que hemos obtenido, conclusiones y mencionar algunos trabajos futuros. Bueno, los colaboradores de este trabajo es Raúl Coto de la Universidad Mayor, él es experto en información cuántica, en dinámica de sistemas cuánticos en general. Andrés Franco, también de la Universidad Mayor, él es el experto en magnetismo, que nos orientó y nos guió este trabajo para poder hacer esta unión de dos disciplinas. Y quien les habla, Ariel Norambuena, que mi especialidad es en materia condensada y sistemas cuánticos abiertos. Les voy a contar un poco la motivación de este trabajo. Y la motivación tiene que ver con realizaciones del modelo de Heisenberg utilizando otros sistemas que están disponibles en la física. Por ejemplo, acá les muestro un artículo que se publicó en Physical Review Letters, que fue selecto el año 2017, y que muestra que utilizando un sistema bien interesante de iones atrapados, iones de calcio, pueden crear un sistema cuántico artificial, que es un sistema cuántico unidimensional, y demuestran que este modelo cuántico es análogo a un sistema de Heisenberg con anisotropía en la dirección X y campo magnético en Z, y demuestran que uno puede, dependiendo del número de espines, empezar a estudiar propiedades interesantes como transiciones de fases dinámicas. Entonces, esto es una realización sumamente interesante, pero también existen otros trabajos de otras disciplinas, por ejemplo, gente que trabaja en cavidades ópticas y pone estados de la materia a interactuar con luz, por ejemplo, un condensado de Bose-Einstein, lo manipulan con láser, y logran, ellos dicen, crear un toolbox para magnetismo cuántico, digamos, y pueden, con estas herramientas, digamos, manipulando estos sistemas cuánticos, pueden introducir acoplamientos como el de Heisenberg o distintos tipos de acoplamientos que aparecen en el magnetismo. Entonces, esto es sumamente interesante de que el modelo de Heisenberg es bastante universal y no solamente aparecen sistemas magnéticos, sino que pueden aparecer en iones atrapados o en sistemas de condensados. Ok. Eh, entonces vamos a hacer el símil entre el sistema cuántico y clásico. Ariel, ¿Sí? sí, dejaste de compartir pantalla. Oh, qué raro, lo voy a arreglar. Ahora está ok, ahora está ok. ¿Está ok o no? Sí, ahora está ok. En un momento se perdió, pero parece que fue momentáneo. Ok, muchas gracias. Yo no la Bueno, veo. ¿lo ven ahora? Yo no la veo. No, yo No tampoco. sé si... Ya, Sí, entonces por me favor. salgo y lo veo de nuevo. Qué raro. Cosas del Zoom. Sí, no, no hay problema. Ahora sí lo ven. Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Gracias. Ya, no, no hay problema. Bueno, entonces, hablando de estas analogías, el modelo de Heisenberg se puede realizar en distintos sistemas, con Andrés y Raúl nos hicimos la pregunta de cómo podemos conectar, digamos, esta fenomenología cuántica con una fenomenología clásica. Desde el punto de vista cuántico, existe un modelo hamiltoniano que ha sido utilizado desde 1928 hasta la fecha, ha dado origen a un sinnúmero de publicaciones y fenómenos, que este hamiltoniano más generalizado, que simplemente es un sistema de espines, con una geometría dada que es sujeto a un campo magnético externo que es el mismo para cada spin, y los spines, ya sean vecinos, primeros vecinos, segundos vecinos o terceros vecinos, se acoplan en distintas direcciones cartesianas. Tenemos entonces un parámetro control que es el campo magnético, acoplamientos que son inherentes del sistema y esta característica cuántica que es el spin de cada partícula y sus distintas coordenadas. Este modelo de Heisenberg tiene muchas realizaciones experimentales con distintas aplicaciones. Existen aplicaciones en cavidades ópticas, superconductores, átomos de Rydberg y iones atrapados. La contraparte clásica, que a nosotros nos llamó mucho la atención, tiene que ver justamente con la ecuación de Landau-Lipschitz, que es una ecuación que apareció en 1935, una ecuación fenomenológica que describe la dinámica de magnetización
que es sujeta al efecto de un campo magnético efectivo. El campo magnético efectivo contiene muchos efectos del material, no solamente el campo externo, sino anisotropías del material. Y existe un parámetro de disipación alfa que introduce dinámicas totalmente distintas. Ustedes saben que si el parámetro alfa igual a 0, el vector de magnetización precesa indefinidamente en torno a un eje definido por el campo magnético efectivo, pero conforme uno introduce un alfa distinto a 0, uno tiene esta precesión donde la magnetización termina alineándose con este eje. Entonces es un tipo de dinámica disipativa. Y la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿el modelo Heisenberg puede reproducir la dinámica de magnetización similar al modelo de Landau-Lipschitz? O en palabras simples, ¿se puede considerar un modelo simple, unidimensional de spines, tales que si yo defino una propiedad macroscópica como la magnetización, esta magnetización satisfaga una ecuación similar a la ecuación de Landau-Lipschitz? Y la respuesta es que sí se puede, pero existen distintas aproximaciones a este problema, y lo que nosotros hicimos fue tratar de darle una perspectiva nueva para tratar de abrir este problema a todas estas otras comunidades que realizan el modelo Heisenberg. Y eso tiene que ver con sistemas cuánticos abiertos. Una breve introducción a un sistema cuántico abierto. Consideren, por ejemplo, que ustedes tienen una red cristalina, en este caso una red cristalina de diamante, y ustedes tienen acá un defecto molecular, ¿ya? Este defecto molecular que está con los orbitales gaussianos ilustrados en rojo y en azul. Supongan entonces que ustedes van a separar esquemáticamente el problema y van a decir, ok, yo tengo este sistema completo, pero yo voy a separar lo que es la molécula del entorno. Entonces yo a la molécula le voy a llamar el sistema A, que es el sistema que a mí me interesa estudiar. Yo voy a manipular esa molécula y voy a estudiar sus propiedades. Esa molécula tiene su propio Hamiltoniano. Por otra parte está el cristal, lo que rodea la molécula, que es el reservorio o el entorno, y el entorno también tiene su propia energía. Puede ser que tenga energía de tipo magnética, de tipo fonónica, etc. Y inherentemente estos dos sistemas se comunican. Por ejemplo, acá muestro qué tipo de acoplamientos pueden aparecer entre la molécula y el cristal. Uno clásico es la interacción electrón-fonón. La molécula vibra, y como la molécula vibra, interactúa con los orbitales de esta molécula y introduce un diálogo, digamos, entre el reservorio y el sistema. Hablándolo así matemáticamente, esto se puede formular de la siguiente manera. Lo que uno dice es que el sistema total, es decir, la molécula y el cristal, satisface la ecuación de Schrödinger, un sistema que nosotros llamamos en óptica cuántica un sistema cerrado, pero la dinámica abierta aparece cuando uno analiza la evolución del sistema reducido. Es decir, yo tengo el estado del sistema completo y yo trazo, o en palabras coloquiales, yo promedio el efecto del cristal sobre la molécula y me quedo solamente con la dinámica de la molécula, bajo el efecto del cristal. Y esta dinámica reducida es una dinámica de sistema abierto. Uno puede encontrar la ecuación que satisface este objeto de acá, este ρ se llama la matriz densidad, y la matriz densidad puede satisfacer ecuaciones markovianas, no markovianas, etc. Entonces lo que les voy a mostrar acá es cuál es el modelo que nosotros empleamos. El modelo es súper simple. Nosotros consideramos una cadena unidimensional de spines, donde hay un campo magnético externo que actúa sobre cada spin. Tenemos una energía de intercambio entre vecinos cercanos. Hicimos el modelo solamente a primeros vecinos, pero las energías de intercambio pueden ser las coordenadas X, Y o Z. El reservorio, supusimos que este spin está embebido, está dentro de un reservorio de bosones, lo cuales pueden ser o fotones que están en el medio o vibraciones del mismo átomo que introduce estas interacciones que son como interacción con un baño de osciladores armónicos. Y el hamiltoniano de interacción que nosotros proponemos desde el punto de vista teórico representa procesos cuánticos que ocurren con cada spin. Cada spin puede precesar en las tres direcciones cartesianas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, algo que apunta en más z, eso se puede girar cuánticamente a menos z a través de esa interacción. Si tenemos algo en x, se puede girar a menos x, y si tenemos algo en y, se puede girar a menos y. Entonces tenemos un modelo cuántico que introduce las rotaciones tridimensionales de mi objeto, que es el spin. Esto que nos permite encontrar, después de un desarrollo matemático, cuál es la ecuación que satisface esta cadena de spin que está en contacto con este reservorio. Y lo que encontramos sumamente interesante, de que hay una dinámica que no es conservativa, eso se sabe en sistemas cuánticos abiertos, pero hay dos canales de disipación. El primer canal de disipación son estas flechitas que están acá en color naranjo, lo cual quiere decir que cada spin puede disipar energía hacia el reservorio o puede absorber energía del reservorio. Pero esto es una disipación local, es una disipación desde cada sitio hacia el reservorio. Pero aparece otro canal de disipación, que son las flechitas que están acá en color azul, que son disipaciones entre vecinos cercanos, es decir,
una energía se disipa de un spin, pero esa energía se la pasa al vecino cercano. Entonces es sumamente interesante que acá tenemos un fenómeno de disipación, una comunicación entre spines, y nosotros esperamos que la comunicación entre spines a nivel cuántico den origen a este fenómeno de disipación macroscópico que se observa en la ecuación de Landau-Lipschitz. Entonces, para eso, ideamos un modelo simple, suponiendo que vamos a aumentar el número de spines, digamos, vamos a hacer una cadena con un gran número de spines, digamos 100, 200 spines, y podemos utilizar la aproximación de campo medio. La aproximación de campo medio en este lenguaje significa de que el estado del sistema total es un estado producto de cada uno de los spines, y cada spin, como un sistema de spin un medio, es un sistema de 2 niveles. Así que esto se puede escribir formalmente utilizando el lenguaje matrices de Pauli. Uno puede definir formalmente lo que es la magnetización macroscópica, es un promedio de los momentos dipolares de cada spin, y si uno introduce que el reservorio está en equilibrio térmico, que si la dinámica de los spins es markoviana, y si el acoplamiento entre los spins y el reservorio es débil, tres aproximaciones usuales en el área, uno obtiene esta ecuación generalizada. Esta ecuación de acá, generalizada de Landau-Lipschitz, que nosotros encontramos, tiene una dinámica para el vector magnetización, que tiene un término de precesión que depende de un campo magnético efectivo, tiene un término que es este doble producto cruz, que depende de un campo disipativo, y tiene otros dos términos que me castigan, digamos, la magnitud del vector magnetización. Estos dos últimos términos hacen que la magnitud no sea constante. Entonces tenemos campo de origen cuántico, tenemos campo efectivo, que es el campo externo más un campo de anisotropía. Lo interesante es que el campo de anisotropía que aparece en este modelo proviene de la interacción no local entre los vecinos cercanos, los acoplamientos V-alfa, y tenemos un campo disipativo que depende de estas constantes de acoplamiento entre el sistema y el reservorio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con estos resultados? Podemos empezar a jugar y estudiar fenomenología de cómo proponer experimentos para hacer análogos magnéticos con sistemas cuánticos a nanoescala, por ejemplo, curvas de histéresis. Para ello, suponemos que el campo disipativo es proporcional al campo efectivo que yo tengo y que tengo una disipación de Landau-Lipschitz de 0.1. Supongo inicialmente que todos los spins están apuntando hacia arriba en la dirección Z y aplico un campo magnético externo B sub n y hago esto evolucionar en el tiempo. Lo hacemos evolucionar en el tiempo hasta que el sistema alcanza un estado estacionario. Acá se puede ver, por ejemplo, la curva azul muestra que la magnetización en Z está igual a 1. Conforme pasa el tiempo, esa curva se gira y los spins terminan apuntando menos 1. ¿Ok? Y eso es un tipo de dinámica que uno puede observar en este problema. Entonces, tomamos el estado estacionario y lo ponemos como nueva condición inicial para el sistema. Decimos la nueva condición inicial es el estado estacionario y aplicamos un campo magnético distinto. Y hacemos un ciclo. Cada vez que encontramos un estado estacionario, ese estado estacionario le aplicamos un nuevo campo magnético y vamos dibujando curvas de histéresis. Acá, por ejemplo, observamos una curva de histéresis bien interesante. Partimos con los spines apuntando hacia arriba, en más Z, y vemos que conforme vamos variando el campo magnético, de la forma que mencioné, logramos construir esta curva de histéresis, se llega hasta que todos los spines se giran y luego volvemos al estado inicial. Obviamente acá, el campo magnético efectivo que siente el sistema es el campo externo, que en este caso compite, digamos, con la anisotropía. Por eso, para distintos valores de anisotropía B sub Z, se necesitan distintos campos magnéticos para girar el sistema y volver el campo efectivo negativo. Y también se puede ver el efecto de qué pasa si es que el campo magnético, el externo, tiene componente en X y en Y. Acá hay un campo transversal, digamos, que es raíz de 2, y yo tengo que vencer este campo transversal con la anisotropía para poder ver una estéresis, que por ejemplo la curva verde, que la anisotropía es 2 y eso le gana a la raíz de 2. En otros casos se ven estas curvas suaves de acá. Entonces, esto, Andrés nos dijo, esto es muy similar a la teoría de Stoner-Wolfart, y nosotros continuamos con este análisis para ver, por ejemplo, qué pasa si es que nosotros llevamos al límite el sistema de muy pocos spines, 3, 4 spines, y qué tan buena es la aproximación de campo medio. Y acá podemos ver en esta... Disculpa. Sí, acá podemos ver en esta figura que la aproximación de campo medio, que es la curva negra segmentada, reproduce bastante bien la dinámica del sistema hasta un cierto tiempo donde la curva roja, que es la solución de mean field, se separa de la solución exacta. Entonces, mean field y solución exacta se parecen y hay un tiempo crítico en donde se separan. La razón de la validez de aproximación de campo medio, nosotros la estudiamos simplemente definiendo si es que nosotros resolvemos el vector magnetización de mean field y lo comparamos con el vector magnetización exacto, cómo se diferencia
esos dos vectores en términos de magnitud, la diferencia de esos dos vectores. Y lo que nos dice nuestro resultado es que tenemos un tiempo crítico en donde las cosas se empiezan a separar los dos modelos, y lo que nosotros vemos es que eso está relacionado con que el sistema cuántico empieza a crear correlaciones cuánticas entre las partículas. Es decir, de que si inicialmente el sistema está en un estado separable, no hay correlaciones, las correlaciones son cero, que es lo que se observa acá, pero después de un cierto tiempo se crean correlaciones y ya el modelo de Mainfield no es tan bueno. Y una forma en que lo caracterizamos esto es con una medida de información cuántica, que esto tiene que ver con la concurrencia, que es cómo se empieza a crear como un entrelazamiento bipartito entre espines, espines que son vecinos cercanos. Estas correlaciones cuánticas se crean, pero mueren eventualmente porque el sistema evoluciona y cuando alcanza el equilibrio se vuelve igual a un sistema clásico. Entonces, como conclusiones, tenemos un modelo que nos permite conectar la dinámica de Heisenberg con de Landau-Lipschitz y nos permite introducir fenomenologías magnéticas como histéresis magnética a un mundo, a una comunidad que puede realizar el modelo de Heisenberg con distintos sistemas, pero todas esas realizaciones son con sistemas cuánticos abiertos. Demostramos que la teoría de campo medio se desvía a la solución exacta porque se crean correlaciones. Las correlaciones son efectos no locales que hay en la teoría que rompen la aproximación, pero para un número grande de partículas se observa una muy buena correspondencia entre Mainfield y la solución exacta. Y bueno, el trabajo abre la puerta a introducir fenómenos magnéticos en otras disciplinas. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Tenemos tiempo para preguntas. Diego Rosales tiene la mano levantada. Por favor, Diego. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buena la charla, muy linda, me gustó. Te quería hacer una consulta. Dos preguntas. Primero, si en principio, por lo que yo entendí, es posible extender el método que ustedes proponen a más dimensiones, ¿no? A 2 dimensiones, o sería algún impedimento que yo no llego a ver. Porque hay una separación en Mainfield, ¿no? Entonces, por eso. Y la segunda pregunta, no me queda claro porque, digamos, en Landau-Lipschitz, lo que uno hace en la versión clásica es calcular el campo efectivo a partir de las configuraciones que va adquiriendo tiempo a tiempo. ¿Cómo sería en el caso cuántico? No me termina de entender cómo calculan el campo efectivo. Sí, son dos preguntas muy buenas. Primero voy a responder la última, porque nosotros cuando introducimos el campo efectivo es un estado que depende instantáneamente del tiempo. Entonces es un efecto no lineal también nuestro modelo, porque nosotros tenemos todos los spins apuntando hacia arriba, introduce un campo, quieres rotar estas cosas, se rotan, pero cuando se rota cada spin, este spin de acá le genera una anisotropía distinta a este sistema, si es que se rotan distinto, por ejemplo, y eso se empieza a comunicar. Entonces también es muy similar, es un efecto a tiempo local y no lineal que se empieza a propagar durante la dinámica que define tu estado inicial y el estado de equilibrio. Nosotros nos centramos en esa escala de tiempo, en la escala de tiempo donde el sistema cuántico logra alcanzar el equilibrio termodinámico. Y respecto a la otra pregunta de extender, por ejemplo, el modelo a 2 dimensiones, se nos ocurrió en principio hacer esto en 2 dimensiones, pero encontramos que ahí la topología del sistema jugaba un rol sumamente importante. Por ejemplo, en una dimensión es súper curioso, pero si tú cierras este sistema y formas un anillo, nosotros perdemos el mecanismo de disipación de Landau-Lipschitz, que es este parámetro alfa. Lo perdemos, porque de alguna forma en nuestro modelo, esta disipación que se transmite de spin a spin, si tú cierras el sistema, es una disipación que circula ahí y no se va a ninguna parte. A 2 dimensiones estamos trabajando en eso, pero todavía estamos explorando el caso unidimensional para aplicarlo experimentalmente en sistemas como cavidades y hacer histéresis con fotones, por ejemplo, que se mueven entre espejos. Ese es nuestro enfoque. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, entonces le damos gracias a Ariel Norambuena por su excelente charla.